Gracias por este día, Padre, por tu amor, por tu misericordia, porque podemos venir ante ti, Señor, ante tu palabra y escuchar lo que tú tienes para decirnos el día de hoy. Padre, te ruego que apartes de nuestros oídos toda distracción, Señor, y que tu palabra penetre hasta lo más profundo, Señor, para que podamos verdaderamente conocerte a ti, porque tu palabra dice que la vida eterna es que te conozcan a ti, Señor, y a quien tú has enviado, que es nuestro Señor Jesucristo. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Marcos 6, versículo 53. Terminada la travesía, ¿qué travesía recuerdas? Que están en el barco y Jesucristo viene andando sobre el mar, lo vimos la semana pasada. Bueno, terminada esta travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribaron a la orilla. Y saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. ¿Te imaginas cómo estarían los discípulos ahorita? Después de todo lo que han visto, vieron, todos los milagros, vieron multiplicar unos cuantos panes y unos cuantos peces para más de 40,000 personas. Recuerdan, 5,000 varones y aproximadamente 40,000 personas. Y luego de eso viene Jesucristo andando sobre el mar y todo. A lo mejor los discípulos estaban realmente ok, ¿qué viene? ¿Qué viene ahora, no? Y es impresionante porque nosotros como discípulos de Cristo normalmente tenemos que estar pensando eso también. ¿Qué viene ahora? Acabo de pasar una prueba, perfecto. ¿Ahora qué prueba viene? O acabo de ver un gran milagro, perfecto. ¿Qué sigue? Y en eso están los discípulos seguramente pensando en qué va a venir. Cuando de pronto, dice el verso 54, saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció. Y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba. Y donde quiera que entraba en aldeas, ciudades o campos, ponían en las calles a los que estaban enfermos y les rogaban que les dejase tocar siquiera el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. Seguramente se había corrido ya el rumor de esta mujer. ¿Se acuerdan de la mujer que de pronto se acercó atrás de Jesús y dijo, si tocare su manto sería salva y queda sana? Y bueno, ¿recuerdan todo eso? A lo mejor eso se había corrido, esa noticia había corrido por todos los pueblos. Y aquí vemos a la gente saliendo a las calles, llevando a los enfermos de donde estaban. Y qué distinta esta gente a la gente del pueblo de Jesús. ¿Se acuerdan? La semana pasada vimos cuando Jesús regresa a su pueblo natal. Y lo que sucede es que dice que ahí no pudo hacer muchos milagros. ¿Por qué? Por la incredulidad de la gente. En cambio ellos tenían una fe muy sencilla. Estos se acercaban con una fe muy sencilla. Con que toque su manto ya está. Y ese era el tamaño de su fe. Y Jesús pudo utilizar todo eso. Capítulo 7. Se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén. Otra vez vemos una comitiva que de Jerusalén había ido hasta donde estaba Jesús, nada más para tentarle, nada más para buscar cómo hacer caer. Y qué triste que igual tenemos gente que va a la iglesia de esa manera, nomás va a criticar, a ver a quién puedo criticar y qué puedo criticar hoy día, ¿no? Verso 2. Los cuales, estos escribas que habían venido de Jerusalén, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen, y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? ¿Qué es esto? Hay dos cosas que son, para entender bien este contexto y la respuesta de Jesús. La palabra de Dios para los judíos, los primeros 5 versículos, los primeros 5 libros, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Estos 5 libros para los judíos se llaman la Torá, o es la ley. Es lo que Dios le dio a Moisés, ¿no? Partes de eso
La ley, parte de esa, la parte de la ley, Dios la escribió con su propio dedo en unas tablas, ¿no? Y Génesis, Éxodo, y todo eso representa la Torá, o lo que es la ley para los judíos. Pero además de la Torá, los judíos tenían una cosa que son las tradiciones de los ancianos, o lo que era la tradición oral, que ellos también la agruparon en otro libro que se llama, ¿qué cosa alguien sabe? El Talmud. El Talmud es una recopilación de las tradiciones. Es decir, por ejemplo, la ley dice que el sábado tenías que descansar, el día de reposo. Bueno, eso dice la ley. En el Talmud estaban todas las tradiciones de qué quería decir. Era como el comentario de la ley. Durante muchos siglos los rabinos discutiendo, bueno, ¿y qué es descansar? Pues descansar es, por ejemplo, no hacer esto. Ok, entonces no hacer esto, y lo iban anotando. ¿Qué más es descansar? Descansar es no caminar más de 5 cuadras, porque si más de 5 cuadras ya es trabajo, ya no es descanso. Entonces empezaron a hacer, el Talmud son una serie de tradiciones orales que los rabíes o los rabinos empezaban a hacer acerca de la ley. No es la ley, es un comentario de la ley. ¿Sí estamos? ¿Hasta ahí? Bueno, lo que pasa aquí es que para los judíos la ley, el Talmud, la Torá y las tradiciones, el Talmud, estaban al mismo nivel. De hecho, habían algunos maestros que decían que si tu interpretación de la ley iba en contra de las tradiciones, estabas mal. Porque la ley y las tradiciones tenían el mismo nivel o el mismo rigor. ¿Sí estamos? Y eso es lo que le están diciendo a Jesús. Si te fijas en el verso 3 dice, porque los fariseos y todos los judíos aferrándose a la ley, ¿dice eso? No, ¿qué dice? Aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y los judíos estaban aferrados a estas tradiciones. Ahora, de lavarse las manos no es una cuestión higiénica. No era que no se lavaban las manos antes de comer, sino era una cuestión ritual. Lavarse las manos, de hecho, tenías que lavarte las manos para limpiarte y luego lavarte las manos para limpiarte ritualmente. Y era una cuestión muy complicada. Por ejemplo, no sé mucho de las tradiciones judías, pero tenías que lavarte. Para empezar tenías que conseguir a alguien que te ayude, porque no podías solo. Porque tienes que lavarte así, con las manos así, en posición vertical hacia abajo, y te van echando agua, y tienes que lavarte, y luego tienes que hacer una serie de cosas así con los puños y no sé qué, y luego al revés, para que el agua escurra hacia el otro lado. Y es una serie de cosas complicadísimas. Ahora, si tú querías verte muy religioso, tenías que hacer eso antes de comer, tenías que hacer eso incluso después de comer un poco, tenías que volver a lavarte para seguir comiendo, y así. Pero es una cuestión, no es una cuestión higiénica, es una cuestión ritual, religiosa. Y las religiones tienen ese problema. Probablemente esto fue hecho para ayudar a guardar la ley de Dios. Probablemente esto tuvo una buena intención. Alguien que dijo, ok, esto es lo que quiere decir la ley, entonces hay que hacer esto y esto y esto y esto para poder cumplir la ley. E inmediatamente me viene a la mente Adán y Eva. No sé si te acuerdas. Dios le dijo a Adán que podía comer del fruto de todos los árboles, menos, ¿de cuál? Del árbol del bien y del mal, ¿no? De ese árbol no podía comer. Pero cuando viene la serpiente y le dice a Eva, ¿qué le dice? Con que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol. ¿Y qué le dice Eva? No, podemos de todos, pero el del bien y del mal no podemos comer ni tocar. Ese ni tocar no estaba en la orden que Dios dio. Ese es un invento después. Probablemente Adán le dijo a Eva, ese árbol dijo Dios que no hay que comerlo, o sea, ni tocarlo.
Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Adán? Tratando de hacer algo bueno. Está poniéndole de su cosecha. Está poniéndole algo extra. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando tú haces esto, estás diciendo que, pues yo sí soy más inteligente que Dios, entonces yo sí le voy a poner la orden completa, porque lo que Dios dijo es incompleto, falta, o sea, deja muchos huecos. Pero la realidad es que lo que Dios dijo es lo correcto, es lo justo y es lo necesario. No necesitas nada más que lo que Dios ha dejado escrito. No necesitas nada menos, pero no necesitas nada más. Y estas tradiciones lo que hacen era añadirle, era como explicarte la ley. Pero el problema es que tomaron la autoridad de la ley. Y siempre que sucede eso, te vuelves religioso. Hoy día, ¿cómo lo compararíamos? ¿Cuál es la tradición? ¿Cómo tiene que vestirse un pastor para explicar la palabra? Traje y corbata. ¿Dónde dice? O sea, ¿dónde dice en la ley que un pastor tiene que usar traje y corbata? O sea, en esa época Pablo no usaba ni traje ni corbata. No lo dice. Pero en muchos lugares estamos aferrados a ese tipo y perdemos el tiempo. En que, ay, sí, el pastor estaba así, y sí es cierto, y ni se había rasurado, y sí que no sé qué, y no sé qué, no sé qué. Y te perdiste el mensaje, que es lo importante, la palabra de Dios. O al revés. Vas a una iglesia y dices, ay, sí, no, ese pastor, mira, de corbata, y no sabe que eso no está en la Biblia. Entonces, si es un religioso, si es un tradicionalista, no es como nosotros, que realmente nosotros sí, porque no usamos ni traje ni corbata, y ese pobre sí. Es igual, te volviste a perder todo por meterte en una cuestión de que ahora tú dices que no hay que usar. Cuando lo importante es, ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Sí me explico? Y ese era el problema de los fariseos. Los fariseos estaban aferrados, dice ahí, a la tradición. Y eso lo dice la Biblia, no lo digo yo. La Biblia nos dice que lo que está escrito es lo que tenemos que creer. Dice, no penséis más de lo que está escrito. La Biblia no nos manda a aferrarnos a tradiciones. Hay miles de tradiciones. ¿Cuál es la correcta? Pues la que más te acomode a ti, según tú. Si te gusta usar la corbata, dirás, pues lo correcto es usar corbata. Pero lo correcto verdaderamente es lo que la palabra de Dios nos diga, en todos los aspectos. Y en los que no dice, probablemente es una cuestión de gustos y no de salvación. Ahora, algo que me parece súper, me espanta, es que Jesucristo, la respuesta de Jesucristo fue hipócritas. Porque esto se hacían los religiosos cuando en realidad no vivían eso en su verdadera esencia. Y Jesucristo, cuando ve a un pecador, siempre lo amó. Pero cuando vio a un religioso, siempre le dijo hipócrita. Jesucristo tiene palabras muy duras para los religiosos. Y cuando digo religiosos me refiero a esto. Personas que pretenden que al cumplir esto están dándole a Dios lo que Dios quiere. ¿Sí me explico? ¿Sí? Dice en el verso 6, respondiendo, Jesús les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres. La hipocresía es algo que Dios detesta. Es preferible asumir la realidad que no crees en Dios a ponerte en el papel de sí, Señor, aleluya, gloria a Dios, amén. Cuando realmente en tu corazón está vacío. Porque lo que dice ahí es que en vano estás honrando a Dios. O sea, sí lo estás honrando, pero en vano, no tiene sentido, es hueco. Tu gloria a Dios no sirve de nada. Es un insulto. Ahora, acompáñame a Hechos 5.
Yo sé que conoces esta historia, pero déjame volver a leerla porque vamos a regresar un poquito más tarde. Hechos 5. Dice, pero cierto hombre llamado Ananías, versículo 1, Hechos 5:1, cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad. En esta época, todos ya estamos en el Nuevo Testamento, Jesucristo ya resucitó, ya ascendió a los cielos, ya vino el Espíritu Santo, y está toda la iglesia reunida, y de pronto empiezan ellos a vender sus cosas y a dar el dinero a la iglesia, porque dice que todo lo que tenían era de todos, y vivían con todo en común. Y ahí viene esto, capítulo 5. Cierto hombre llamado Ananías, con Safira, su mujer, vendió una heredad, vendió una tierra que tenía, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. O sea, vendió su tierra en $1,000,000. De ese $1,000,000, él agarró 2,000,000, agarró 100,000 pesos, o lo que tú quieras. Y el resto fue lo que trajo a los apóstoles. Verso 3. Y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pues pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El problema de Ananías y de Safira no era que habían quitado parte del dinero, porque ese dinero era suyo. Y Pedro les dice, oye, la tierra era tuya, y cuando la vendiste, toda esa lana era tuya. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? El problema es mentir, es decir, di todo, cuando en realidad diste una parte. El problema no es el dinero, el problema no es porque era tuyo. El problema es tratar de aparentar religiosidad. Y Dios detesta la religiosidad. A los pecadores, Dios, a todos los pecadores que encontró, los trató con amor. Pero los fariseos, desde frente les dijo, hipócritas, sepulcros blanqueados. O sea, Jesús a los que más fuerte les habló fue a los religiosos, fue a los fariseos. Verso 8. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición. ¿Te das cuenta? O sea, hay dos cosas. O estás en el mandamiento o estás en la tradición. Y lo que ellos hicieron es dejar el mandamiento de Dios y aferrarse a la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición es más chida. Es más fácil seguir la tradición que seguir la palabra de Dios. Porque para seguir la palabra de Dios necesito morir a mí. Y necesito que Jesucristo esté en mí. Para hacer la tradición, la neta, cualquiera con 2 dedos de frente y un poco de fuerza de voluntad, las tradiciones cualesquiera. Pero para seguir a Jesucristo, ahí está el reto. Y por eso ellos dicen que dejaron los mandamientos para guardar la tradición, para aferrarse a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Verso 9. Les decía también, y aquí les obviamente usa ironía, bien invalidáis el mandamiento, o sea, muy bien, felicidades. Esto es poner a un lado el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Y aquí les pone un ejemplo. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. O sea, les pone este ejemplo. La palabra de Dios es sencilla. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Y honrar a tu padre y a tu madre quiere decir obedecerle en el tiempo en el que estás sujeto a él. Y cuando ya no estás sujeto a él, o sea, cuando ya tienes tu propia chamba, ya tienes tu propio techo, ya, ¿ok? Honrarle quiere decir, pues móchate. O sea, tienes que dar para el mantenimiento de tus padres. O sea, literalmente habla de mocharse. Pero los judíos tenían una tradición. Basta con que tú dijeras, es corbán. Que corbán quiere decir dedicado a Dios. Te lo voy a poner en un ejemplo actual.
Vamos a suponer que yo tengo 2 carros, ¿no? Y que de pronto el carro de mis papás se truena o cualquier cosa. Y yo podría darles, o que tuviera un carro, el mío, podría dárselos. Pero les digo, sí te lo daría, papá, pero es corbán. O sea, está dedicado a Dios, no me pertenece y no te lo puedo dar porque no es mío, ¿no? Y el dinero, la quincena que gano, me encantaría darte, papá, pero es de Dios, es corbán, yo ya la dediqué a Dios. Y eso es lo que hacían los fariseos, tenían eso. O sea, la palabra de Dios es muy clara en las cosas que hay que hacer. Pero la religión tiende puentes y enreda las cosas y trata de brincarse la orden de Dios. Y todas las cuestiones religiosas son así de ridículas. Por ejemplo, debido a que David hizo un censo y vino una plaga y vino una mortandad grande, los judíos no cuentan, o ellos muestran que no hay que contar la gente. Entonces, cuando tienes que contar, no puedes contar porque el Talmud dice que no hay que contar a las personas. Entonces, cuando tienes que contar, lo que haces es decir, tú no eres 1, tú no eres 2, tú no eres 3, tú no eres 4, tú no eres 5, y entonces no estás contando a la gente. Y eso es real. En el Talmud dice que no puedes hacer transacciones en el día de reposo. Entonces, hoy en día, en Jerusalén, no se usan transacciones, se usa tarjeta de crédito. Porque ahí ya no estás haciendo una transacción, es una tarjeta. Y te estás brincando las cosas, pero es real. En sábado no se puede encender un fuego. Entonces, ¿qué es lo que haces? En Jerusalén, enciendes el fuego un poco antes para que quede encendido todo el sábado. Y entonces, pues soy más inteligente que Dios. Y eso es lo que hacen las religiones, se brincan las reglas que Dios ha dicho. Las cosas que Él ha dejado muy claras, la tradición religiosa lo que hace es brincársela. Y Jesucristo no está complacido con eso. Dios habla muy claro sobre las tradiciones y la palabra y a quién tienes que seguir. Verso 14. Y llamando así a toda la multitud, ¿te imaginas esto? Jesucristo les acaba de responder a los fariseos. Ok. Ustedes sí se lavan, pero su corazón está lejos de Dios. Yo lo sé. Y ustedes hacen cosas como lo del corbán y de pronto empieza a decirle a la gente, a ver, vengan todos, vengan, quiero decirles algo, vengan, acérquense. Y empieza a llamar a toda la gente. ¿Te imaginas la cara de los discípulos ahí de, híjole, ¿qué va a pasar? O sea, ahora sí se puso color de hormiga. Verso 14, y llamando así a toda la multitud les dijo, oídme todos y entended. Y aquí Jesucristo va a poner una verdad súper clara. Si después de leer esto no te queda claro, híjole, no sé, vuélvelo a leer, porque no hay un lugar más claro. Verso 15, nada, ¿cuánto? Nada, en el original quiere decir ni uno, ninguno, o sea, ni uno, nada. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alojó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que de fuera entra en el hombre no lo puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Jesucristo está hablando de comida. O sea, no hay comida prohibida que tú digas, es que esta comida es pecado, esta comida es pecado. Okay. No hay nada que entre en tu boca que pueda contaminar al hombre porque todo va al estómago y si todo va bien, termina en la letrina. Y si no, hay buenas medicinas hoy en día. Es así de claro, Nada de lo que tú comas. ¿Por qué? Porque en la comida hay mucha tendencia a religiosidad. Y hay mucha tendencia a creer que yo que puedo mantener esta dieta que tú no. O
soy mejor. Y realmente estamos volviendo a discutir afuera de lo que Dios quiere hacer. Porque Dios dice en la Biblia que el reino de Dios no consiste ¿qué? En comida ni en bebida. De eso no se trata el reino de Dios. Es muy claro. Ahora, eso no entra al corazón, dice Jesús. Pero volviendo a Hechos 5, lo que acabamos de leer, la hipocresía sí está en el corazón. Porque Pedro le dice, ¿por qué llenó tu corazón Satanás? ¿Te acuerdas? Lo acabamos de leer. ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón cuando ya vives religiosamente? Y tú dices, ay, ahora sí estoy viviendo bien. Nel. Chance Satanás ha llenado tu corazón y ahora vives aparentando eso. Pero ¿qué tal de la realidad interna? ¿Qué tal de lo que está en tu vida? Tu corazón, acompáñame a Jeremías 17. Jeremías 17. Versículo 9 dice, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. O sea, tu corazón es engañoso, no puedes confiar en tu corazón. Jeremías 17, 9 y 10. Pero ese corazón que es engañoso, que es un desastre, dice Efesios que por la fe Jesucristo puede habitar en tu corazón. Y cuando Jesucristo entra en tu corazón, ahí la cosa cambia. Ese tu corazón ya es un corazón distinto. Ya está limpio. Y desde ahí adentro Dios puede empezar a trabajar todo. La religión es hacer las cosas de afuera hacia adentro. Pero Dios lo que quiere es primero entrar en tu corazón, limpia tu corazón, y luego va a empezar a limpiar hacia afuera, de modo que sí vas a hacer las cosas que Dios quiere, pero desde adentro hacia afuera. Es un resultado, no es tu meta. Es un resultado, no es tu meta. ¿Sí me explico? ¿Y cómo hago para que realmente suceda todo esto? Lo vimos recién. ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? ¿Te acuerdas la parábola del sembrador? En Mateo 13, versículo 19, dice que la palabra es sembrada en el corazón. Cuando la palabra es sembrada en tu corazón, Efesios 3, Jesucristo habita por la fe en tu corazón. Y en Hebreos 4, versículo 12, nos dice claramente qué es lo que tienes que hacer a continuación. Hebreos 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne o los expone, los juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, ¿cuál es el proceso? Nuevamente, tu corazón es engañoso, tu corazón es chafa. Pero cuando la palabra de Dios se siembra en tu corazón, cuando recibes la palabra de Dios, ¿te acuerdas? Lo vimos, la parábola del sembrador. Cuando recibes la palabra la semilla que es la palabra de Dios, entonces, por la fe, Jesucristo habita en tu corazón y empieza a limpiar. Y entonces, cada que te expones a la palabra de Dios, la palabra de Dios es una espada que corta tu corazón, digamos que lo disecciona y te muestra qué es lo que tiene. Y cuando tú ves qué es lo que tiene, dices, ok, esto está mal, lo saco, lo pongo delante de Jesucristo y digo, Señor, perdóname, esto sigue mal en mi vida. Y Dios vuelve a limpiar. ¿Sí me explico? Eso no lo puede hacer la religión. Porque una religión no ve lo que está dentro. Una religión te dice, tienes que hacer tu devocional todos los días. Ok, ya lo estoy haciendo, aquí está. Ajá, ¿y? ¿Realmente qué está pasando en tu corazón? ¿Nomás lo escribes? Escribe tu Biblia, pinta tu Biblia. Ok, ya está. Ok, ¿la estudiaste? No, pues nomás la pinté. ¿Buscabas a Dios o nomás estás buscando información?
Sí me explico cuál es la diferencia. El método del hombre es la religión. En cambio, Dios hace renacer a un ser humano para que pueda vivir de acuerdo a lo que Dios quiere. No en una religión. Se los voy a poner de otra manera. Yo amo a mi esposa, no por religión, sino porque es mi vida. Así de sencillo. Y no es algo que tengo que esforzarme día a día. Y decir, hoy me olvidé. No es algo porque es parte de ti. Y lo que Dios busca es eso, una relación entre Él y nosotros. Yo no le hablo a mi esposa de, hola Lucy, te quiero mucho. ¿Qué? Hola Lucy, te quiero mucho. ¿Qué? Hola Lucy, te quiero mucho. Y así como que, eso no es un te quiero de verdad. Lo mismo nuestras oraciones son, Señor, te doy gracias por los alimentos, por bendecir los amén. O sea, eso no es lo que Dios quiere. O sea, la Biblia no te dice, da gracias por los alimentos. No dice, ¿en qué parte de la Biblia dice? Antes de comer, da gracias por tus alimentos. No dice, pero la Biblia sí dice, da gracias a Dios por todo y en todo. Eso sí dice la Biblia. Y eso ya me habla de una conducta, no de un ritual. ¿Sí me explico? Y Dios está dejándolo muy claro. Verso 20. Ahora chécate, porque la comida, toda la cuestión de preocuparnos por la comida y esas cosas, no tienen sentido, porque verso 20 decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, no lo que entra, sino lo que sale. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. O sea, después de que viste toda esta lista, la neta, ¿qué diferencia hay que comas carne o no comas carne? Que comas verduras o no, o que comas... O sea, ¿cuál es la diferencia? Lo importante es que está saliendo de tu corazón. Mateo 12, versículo 34. También hablándole a los fariseos, les dice, generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, ¿qué es lo que hay ahí? Si hay maledicencia, envidias, o sea, todo esto, eso es lo que va a salir y eso es lo que contamina a tu vida. No lo que comes. Y volvemos al principio, ¿qué es lo que tengo que hacer? Recibir la palabra de Dios y plantarla en mi corazón y todo este proceso de nuevo. Porque el problema está en el corazón. O sea, escuchaba a un pastor que decía, yo estoy seguro que si me cortaran los brazos, yo me las arreglaría para pecar. Porque el problema no es mis brazos, es mi corazón. ¿Sí me explico? O sea, no es una cuestión... con esto no estoy diciendo que no hay un problema en tus manos, ¿no? La Biblia también es bien clara. Si tu mano te es ocasión de pecado, móchatela. No voy hablando literalmente, obviamente. Sino, si tienes problemas con el internet, pues no te hagas el valiente y córtale al internet. Tan tan. Si tienes problemas con tus cuentas, pues córtale la tarjeta de crédito, porque la Biblia dice no debáis nada a nadie. O sea, si no eres capaz de manejar tus finanzas y tus tarjetas de crédito te llevan a deshonrar el nombre de Dios, pues córtale las tarjetas, sencillo. Eso también dice la Biblia. Pero lo que voy es, si tú cortas las tarjetas de crédito, pero tu corazón sigue ahí, te vas a seguir endeudando. Si tú cortas el internet, pero no tratas lo que está en tu corazón, vas a seguir teniendo problemas. ¿Sí me explico? Verso... Antes, una cosita. ¿Por qué tanta importancia a lo que está dentro? Porque lo que está dentro es lo que va a salir a la luz. ¿Te acuerdas? Jesucristo le dice a Pedro, a Juan y a Jacobo, acompáñenme. Y ellos van con él y van subiendo un monte.
sin saber qué va a pasar. Y van subiendo el monte. Y de pronto Jesucristo se da la vuelta y ¡fum! Y brilla. Brilla con una luz impresionante. Y les muestra lo que tiene adentro. Dios mismo. Porque ese es Jesucristo. No está preocupado por lávense las manos, por esas cosas. Porque Él es de adentro, es lo que está emanando su luz. Él vive, no actúa. Y por eso nosotros, también en un momento, va a llegar el momento de la transfiguración y lo que está dentro va a salir. Y tú me dirás qué es lo que sale. Verso 24. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. La región de Tiro y de Sidón eran regiones que no eran judías. O sea, es impresionante la Biblia. Después de hablar de la limpieza, de lo externo, porque los fariseos no iban a las regiones, o sea, los fariseos no tocaban a un gentil. Los fariseos, si tocaban a un gentil, tenían que regresar y decir, ay, casi un virus, lávense, porque yo soy el escogido. Y después de hablar de todo esto, que no se trata de una cuestión externa, sino algo interno, Jesucristo se va a la región de Tiro y de Sidón, que eran ciudades gentiles. Después de hablar de la pureza y la contaminación, que es la pureza interior y no la contaminación física externa, se va a unas regiones gentiles. Dice, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Y me encanta. Cuando Jesucristo está en tu casa, que es tu corazón, no puede esconderse. Y sale, y se nota. Un religioso trata de que se vea. Yo soy cristiano y quiero que lo vean. Una persona que es renacida, que volvió a nacer, que tiene a Jesucristo en su corazón, no en su vida exterior, sino en su corazón, ese se va a notar que es cristiano porque Jesucristo no puede esconderse. Como pasó aquí. Entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Verso 25. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. La mujer era griega y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien el tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Respondió ella y dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen las migajas de los hijos. No sé si te ha pasado, pero yo cuando leía esto realmente me sacaba de onda. O sea, no entendía qué quería decir Dios. Me parecía que qué grosero. O sea, esta pobre, qué insensible. Esta pobre mujer vino y le dice, o sea, yo vine a los escogidos de Dios y no a los perrillos, no a los perros. O sea, se me hace muy rudo. Pero para entender bien, más claramente, acompáñame por favor a Mateo. Mateo 15, versículo 21. Y aquí esta historia está un poquito más ampliada. Es la misma historia, mismo momento, pero un poquito más amplio. Dice el verso 21 de Mateo 15. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea. Cananea quiere decir no judía, ¿no? Que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Ok, esta mujer es cananea, no es judía. Y lo que está haciendo es gritar, Señor, Hijo de David. Ahora, ella no es judía. ¿Por qué está gritando Hijo de David? Ese era un título para los judíos. Te voy a decir por qué creo que ella está gritando, Señor, Hijo de David. Acompáñame a Mateo 9, versículo 27. Esta es otra historia que ocurrió un poquito antes de esto. Mateo 9, versículo 27. Pasando Jesús de allí, le siguieron 2 ciegos, estos sí son judíos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, Hijo de David. Y llegando a la casa vinieron a él los ciegos y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto?
Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice que Jesús les dijo que no lo dijeran a nadie, pero ellos fueron y todo el mundo conoció esto. Y ellos gritaban, Hijo de David. Yo creo que esta mujer que está en Tiro y en Sidón, que es una mujer que no es judía, escuchó esta historia y dijo, pues hay que gritarle Hijo de David para que escuche. Entonces ahí va la mujer gritando, Hijo de David, Hijo de David. Pero eso está bien cuando lo dice un judío. Cuando ella lo dice es pura religión, es puro bla, 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 es de los labios para afuera, porque ella no puede saber lo que un judío siente por el Hijo de David. Es una cuestión religiosa. Ella está gritando, aleluya, aleluya, Señor, gloria a Dios, amén, gloria a Dios, pero es de boca para afuera. Yo escuché que así hay que gritar, pues y así le grito, pero Dios no quiere gritos. Esa no era la forma en la que ella tenía que acercarse a Jesús, porque ella no es judía, no tiene por qué gritar Hijo de David. Sigamos leyendo ahí en Mateo 15. Se le acerca y le dice, Mateo 15, versículo 22, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Caramba. Cuando te acercas religiosa, de boca para afuera, o religioso de boca para afuera, Dios no tiene nada que decirte. Porque tú no estás diciendo nada. Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró. Caramba. Ya estamos en otro canal. Ella se postró. Ya no está gritando. Se postró delante de él, diciendo, ahora sí, Señor, socórreme. Vamos poniéndonos de acuerdo. Ahora sí, eso sí podía decir ella. Ella sí podía, en vez de estar, Hijo de David, Hijo de David. Y cuando no la pela, dice, no, yo no vine a eso. Le cae el 20. Y esta mujer se acerca y dice, por favor, Señor, por favor. Y empieza a rogar. Y ahora sí, ya sabe a quién se está dirigiendo. Ya está poniendo las cosas en perspectiva. Tú eres Dios, yo estoy rogándote. Ya no es Hijo de David, a quien sea. No, ahora es Señor, socórreme. Verso 26, respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. En esa época, los judíos a los gentiles les decían perros. Era como decirle a los chilangos, ¿no? O jarochos a los ¿de quién? De Veracruz o etcétera. Era una forma de referirse a los gentiles, a los no judíos se les decía perros, porque andaban por todas partes. Porque sobre todo los romanos andaban por todas partes y como perros en las calles, por eso les decían perros. Pero la palabra que Jesús usa aquí es como perrillos, es como perrito de casa, es perro pero es cariñoso, ¿no? Es como perrito, ¿no? Entonces Jesús dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Jesucristo vino a los judíos y Él no va a alterar el orden. Primero vino a los judíos y luego va a extender la salvación a todos. Y eso es lo que está diciendo. Pero ya le hizo dar cuenta a ella que ella no es judía. No puedes venir con religión, Hijo de David. O sea, yo vine a los judíos, tú no eres de estos. Pero el verso 27 dice, ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos. Ok, ya entendiste quién eres tú también. Ya no estás fingiendo, ya sabes que eres un gentil. No tienes que fingir ser un judío para acercarte con Jesucristo. Tienes que ser lo que eres. Y ella entendió, soy un perrillo, soy nada delante de ti. Y se postra y dice, aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, ¿qué cosa? Grande es tu fe. Ella tenía fe adentro, pero estaba llena de religiosidad. Hijo de David, aleluya, gloria a Dios. Y lo que hace Jesús es decir, ok, vamos a sacar esa fe.
porque eso es lo que me interesa. Sin fe, ¿qué dice la Biblia? Es imposible agradar a Dios. ¿Dice sin religión? No, sin fe. Y lo que hace Jesús es, esa fe que ella tenía dentro, la empieza a sacar hasta que ¡pum!, explota hacia afuera. Y le dice, grande es tu fe, hágase contigo como tú quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Jesucristo tal vez fue a ese lugar solo a sanar a esa hija. Pero tenía que trabajar en esta mujer. No podía hacer por religión. Ahora sí, volvamos a Mateo 5, vamos a volver a leerlo y va a quedar mucho más claro. A Marcos 7, perdón. Verso 26, la mujer era griega, o sea, no judía, y sirofenicia de nación, le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, primero que se sacien los hijos... Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, o sea, por lo que me has dicho, ve, el demonio ha salido de tu hija. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y a la hija acostada en la cama. Otra cosa que puedo ver aquí es que a veces tú te acercas a Dios y Dios no responde tus oraciones. Y te acercas orando y rogando y suplicando y Dios no responde tus oraciones. ¿Por qué? Porque Jesucristo está más interesado en formar en ti un carácter. Jesucristo está más interesado en tu eternidad que en tu comodidad aquí en la tierra. A lo mejor lo que tú estás pidiendo es algo para que seas muy cómodo aquí, pero Dios quiere trabajar en ti, no para que estés cómodo, sino para que sigas siendo transformado para la eternidad. ¿Sí me explico? Y eso es lo que le pasaba a ella. Ella gritaba y gritaba y gritaba y Dios no contestaba, hasta que logró sacar de ella esa fe que era necesaria. No sé qué es la que está tratando de sacar de ti, Dios. A lo mejor tú estás orando por algo y a lo mejor Dios está tratando de sacar algo de ti que todavía no hay. Porque Dios está más interesado en tu eternidad que en tu comodidad. Versículo 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, ¿ves? O sea, fue nada más, sanó a esa hija y se regresa. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo, tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les hablaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Y Jesucristo, para terminar el capítulo, regresa a esta región de Decápolis y le traen un sordo y tartamudo. Y creo que este es un ejemplo de nosotros. Un mudo es mudo, ¿por qué? Porque no puede oír. O sea, realmente un mudo es mudo porque no puede oír. Como no puede oír, pues no sabe cómo hablar, porque aprendemos a hablar por imitación. Un tartamudo es alguien que puede oír probablemente, pero que su boca no le permite hablar. Sí puede, pero no puede. A veces sí se nota como si quisiera, pero no se puede. Y aquí tenemos un caso, una persona que es como nosotros. Nosotros llegamos a Jesucristo sordos, por eso no podemos hablar bien. Por eso, Jesucristo lo primero que hace en el verso 33 es tomarle aparte. Y me encanta porque Jesucristo es individual. A cada uno de nosotros nos tomó y nos llevó aparte con Él. No es una cuestión de show, es una cuestión de amor, es una cuestión de lo que Él quiere. ¿Qué es lo que venimos hablando? Lo que Él quiere, una relación personal. Te lleva aparte con Él. Y hace algo raro.
dice, le metió los dedos en las orejas. Lo primero que hace es abrirle los oídos. Y luego, dice, ¿te imaginas? O sea, le metió las orejas. Luego escupiendo, tocó su lengua. No sé si le escupió a la boca o escupió en su mano y luego tocó su lengua, no lo sé. Pero dice que escupió y luego tocó su lengua. Y luego levantando los ojos al cielo, porque nuestro Señor siempre daba la gloria a Dios por cada una de las cosas que hacía. Gimió. ¿Y sabes qué quiere decir la palabra gimió? Suspiró. ¿Te imaginas? O sea, te estaba esperando. Efata. Se ha abierto. Y este que era sordo y era tartamudo, habló y oyó bien. O sea, eso es lo que Dios quiere. Llevarnos aparte. Mira, acompáñame a Isaías 50. Isaías 50. Versículo 4. ¿Ya estamos? Isaías 50, versículo 4. Dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras al cansado. Y despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios. O sea, Dios, para poder hablar bien, necesitas escuchar la palabra de Dios. Porque cuando la palabra de Dios entra en tu corazón, entonces, ¿qué es lo que va a salir de tu corazón? La palabra de Dios. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si hay mucha palabra de Dios en tu corazón, va a haber mucha palabra de Dios en tu boca. ¿Sí? Y lo que dice acá Isaías 50 es que Jehová me dio lengua de sabios. ¿Para qué Dios quiere que hables? ¿Para qué te puso aquí Dios? Para saber hablar palabras al cansado. Porque hay mucha gente afuera que está cansada. Está cansada de la religión porque la religión es cansadora. Está cansada de todas las cosas a las que está atada en su vida. Una de ellas es la religión. Cualquier religión que sea. Te agota. En cambio, una relación con Dios te descansa porque Él es el buen pastor. Y en lugares de delicados pastos te hace descansar. Junto a aguas de reposo. Salmo 23. Y entonces nos ha dado esta lengua para que hablemos palabras de sabios al cansado. Pero ¿cómo voy a saber qué decirle? Dice, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído. Tu oído, Dios, o sea, me mata. Mañana tras mañana, Dios despierta primero tu oído que tu lengua. ¿Para qué? Para que oiga como los sabios. ¿Qué es lo que tienes que oír? La palabra de Dios. No puede haber una relación con Dios sin la palabra de Dios. Pero es muy fácil tener una religión cuando ya no estás en la palabra. Por eso primero tienes que oír la palabra de Dios. Por eso la importancia de tener un devocional. No por tener un devocional, sino porque necesitas oír la palabra de Dios. La palabra de Dios tienes que oírla, oírla, oírla antes de hablar. O sea, ponte el reto. Si no has oído la palabra de Dios, no digas una sola palabra. Velo gráficamente. Dios te dio 2 orejas y una lengua. Es más importante oír. El hablar va a salir solo. Pero la palabra de Dios. Y dice en el verso 37, en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. ¿Sabes que Dios ha hecho todo bien? Dios ha hecho todo bien. A nosotros, los sordos, primero nos hace oír su voz.
Y en medio de nuestra oscuridad, dice 2 Corintios 4, su evangelio, su luz resplandeció. Así. Como a Pablo, ¿te acuerdas? Pablo iba camino de Damasco y de pronto, ¿qué dice? Vio una luz más brillante que el sol de mediodía. ¿Qué luz era? La luz del evangelio resplandeciendo en su vida. Y después de que te ha hecho oír, dice que a los mudos hace hablar. Y nosotros que éramos mudos, ya podemos hablar la palabra de Dios. Y podemos llevar el mensaje de las buenas nuevas, el evangelio. Hay buenas noticias. Y la gente afuera está llena de religión. Y lo que necesita es tener paz. Y la paz solo se consigue cuando tienes este lazo con Jesucristo, con Dios, a través de Jesucristo. Una religión te llena de soberbia, porque estoy cumpliendo lo que tengo que hacer. Deberían aprender de mí. En cambio, una relación con Dios te llena de paz y le da la gloria a Él. Tú decides. ¿Oramos? Gracias, Señor, por este día, porque, Señor, tú has abierto nuestros oídos y podemos escucharte. Yo te ruego, Señor, que por favor no caigamos en una religión, Señor. Que no caigamos en ritos cristianos, Señor. Que ir a la iglesia no sea un rito, que leer la Biblia no sea un rito, que hacer un devocional no sea un ritual, sino, Señor, que sea un deseo de estar contigo y de escucharte a ti, Señor. Padre, gracias porque cada mañana lo primero que haces es despertar nuestros oídos para escuchar sabiduría de tu voz, Señor. Y gracias por el privilegio que tenemos de poder dar esas palabras, Señor, a quien está cansado, a quien está agotado, Señor, de la religión. Toma, Señor, control de nuestras vidas. Aquí estamos para tu gloria. Haz como tú quieras. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén.